renal aguda. Es aquella reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas y que va a estar definido o demostrado por una disminución del gasto urinario y una elevación de los azoados. Para aquellos que no comprenden muy bien, el término de azoados hace referencia al nitrógeno ureico y la creatinina en su conjunto. Este incremento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro sobre el valor normal es donde debería ya anunciar al médico tratante de que estamos ante un problema renal y probablemente llegue a una insuficiencia renal. Y cuando el incremento es mayor al 50% de la creatinina basal del paciente, ya hablamos de que sí se ha iniciado un problema renal. ¿Cómo se expresará esto? Con un gasto urinario menor a los 5 ml por kilo peso hora durante el lapso de más de 6 horas, y también esta insuficiencia renal puede ser reversible y de corta duración siempre y cuando se corrija la causa, pero me estoy refiriendo a lo que se denomina la azoemia prerrenal y no a la necrosis tubular aguda, donde sí hay un daño orgánico a nivel renal. Entonces, ven ustedes aquí en la clasificación que la insuficiencia renal aguda se puede dividir en prerrenal, intrínseca o posrenal. Entre las prerrenales, que son las de mayor cuantía, corresponden a los casos donde existe, en términos generales, una hipoperfusión renal. ¿Y qué es la hipoperfusión? Una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel. En las intrínsecas se presentan enfermedades que van a afectar directamente al parénquima renal y corresponde a un 40%, y luego las posrenales, que son las de menor cuantía por patologías asociadas por una obstrucción a la salida del tracto urinario. ¿Dónde se presentan? La mayoría de las insuficiencias renales son comunitarias y el 30% de los pacientes que ingresan a cuidado crítico tienen ese origen, y solamente las intrahospitalarias en 2 a 5% de los pacientes hospitalizados. De acuerdo al volumen urinario, la insuficiencia renal se va a dividir en no oligúrica cuando el flujo diurético es mayor a los 400 ml día. Es una insuficiencia oligúrica cuando el débito urinario fluctúa entre los 100 y 400 ml día, y es una anuria cuando es menor a 100 ml en 24 horas. Entonces, hemos visto de que la insuficiencia renal aguda se puede clasificar en prerrenal o funcional, parenquimatosa o intrínseca y posrenal u obstructiva. Vamos a hablar lo que a nosotros principalmente nos interesa en cirugía, que es la prerrenal o funcional. Les decía que su mecanismo fisiopatológico es una inadecuada perfusión renal que va a comprometer el filtrado glomerular. Esta perfusión renal inadecuada lleva una respuesta fisiológica a nivel del parénquima en su totalidad, y es una de las causas más frecuentes, llegando hasta un 70% de los casos. La buena noticia es de que es un proceso reversible si se actúa precozmente para atacar la causa desencadenante. Ven ustedes aquí un sinfín de diagramas que van desde la hipovolemia hasta la vasoconstricción renal. Pero la causa más común y para nosotros en cirugía siempre va a ser la hipovolemia, y esta hipovolemia estará dada por pérdida de líquido a través de diarreas, vómitos o por pérdidas sanguíneas. En la disminución del gasto cardíaco tendremos ya las patologías cardíacas en sí, del miocardio, valvular, etc. Entre las respuestas autorreguladoras renales es la administración de medicamentos que van a lesionar principalmente el riñón, como los AINES. En la vasodilatación periférica, en cirugía, lo lógico indicar como una de las principales causas es la anestesia, que produce vasodilatación a nivel de las extremidades inferiores, y la vasoconstricción renal, que está debido a otro tipo de enfermedades que después les voy a anunciar.
Entonces, en la insuficiencia renal, prerenal o funcional, vamos a tener causas renales y extrarrenales. Entre las extrarrenales, las más comunes son los vómitos, las diarreas, drenajes quirúrgicos que se han colocado en un paciente y que después en el postoperatorio presenta una pérdida de volumen, cualquier tipo que sea, y que puede llevar a una insuficiencia renal. Otras de las causas son las hemorragias, las quemaduras y las deshidrataciones. Las hemorragias por trauma o por otro tipo de lesiones, una quemadura térmica, y las deshidrataciones en aquellos pacientes que son sometidos a temperaturas de alta magnitud. En cuanto a las pérdidas renales, el uso de diuréticos, los diuréticos osmóticos, diuréticos en asa o los diuréticos osmóticos, como por ejemplo el manitol, pueden llevar a una depresión de volumen, o sea, una disminución, y también cuando existe una insuficiencia suprarrenal. Otro motivo que podemos encontrar es el secuestro de líquidos en el tercer espacio. No se olviden de que las ascitis, los desmanes pericárdicos, las peritonitis, pancreatitis, aquellas enfermedades que cursen con hipovolemia o que cursen con un síndrome nefrótico, también serán causa de pérdida de volumen y por lo tanto llevar a una insuficiencia renal. Les mencioné que la disminución del gasto cardíaco puede deberse a enfermedades propias del miocardio, como son los infartos agudos con extensas lesiones a nivel muscular, las válvulas que están lesionadas en las estenosis, sea mitral o tricuspidia, en el pericardio las pericarditis, o sea, su acumulación de líquido a nivel del saco pericárdico o una pericarditis constrictiva que aprieta y comprime el corazón y evita una buena expansión y eliminación del flujo sanguíneo, arritmias como las taquicardias supraventriculares y los taponamientos, que es nada más el acúmulo de sangre en el saco pericárdico. En la hipertensión pulmonar también es una causa, como con la embolia pulmonar masiva, una ventilación mecánica con presión positiva o PIP, como se denomina, o una insuficiencia cardíaca congestiva. En las respuestas autorreguladoras, los inhibidores de las prostaglandinas, como son principalmente los antiinflamatorios no esteroideos, que son una de las causas de daño renal, que comúnmente hoy en día se ve por la automedicación que tienen los pacientes y el abuso que hacen estos ante la mínima presencia de un dolor. Y otros son también el uso extensivo de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Como vasodilatación periférica, les hablaba que en cirugía echamos la culpa, si ustedes quieren, a la anestesia, pero también puede deberse a sepsis, un shock anafiláctico o al uso muy extenso de antihipertensivos que vayan a producir una depresión a nivel del volumen renal. Y las vasoconstricciones, tenemos acá la hipercalcemia, administración de norepinefrina, algunos medicamentos como la ciclosporina o la anfotericina B, y en los pacientes que cursan con el síndrome hepatorenal, que es nada más que una insuficiencia hepática y una insuficiencia renal. En este diagrama están observando lo que son las arteriolas aferentes, donde llega el flujo sanguíneo, y las eferentes por donde es enviado. La constitución del glomérulo, con todas sus células mesengiales, su cápsula, etcétera, y que luego ese tratado del flujo sanguíneo emerge por un túbulo proximal hacia forma de orina. Entonces, si se produce incapacidad para mantener la presión de la perfusión glomerular, una falla en la autorregulación, se pierde cuando la presión arterial media es menor a los 60 milímetros de mercurio. En este algoritmo vemos que la isquemia renal, o sea, el déficit de volumen, nos va a producir cambios glomerulares y daño tubular. Entre los cambios glomerulares hemodinámicos tendremos lo que se denomina la contracción a nivel del mesangio,
una vasoconstricción arteriolar y congestión medular renal, que nos lleva a una disminución del oxígeno en la médula externa y por lo tanto disminución de la tasa de filtración glomerular. El daño tubular también nos producirá, sea esta por una obstrucción o por un BAC, que significa un daño a este nivel, también otra disminución de la filtración glomerular y por lo tanto un daño renal. Entonces, ¿qué hacer y cómo ustedes van a llegar a su diagnóstico? La enfermedad renal puede tener un inicio agudo o crónico, donde deberán ustedes investigar los datos o signos más prominentes que les pueden orientar hacia el diagnóstico de esta enfermedad. Primero se denomina la poliuria, que es nada más que una diuresis exagerada en el paciente, con varias veces ingreso al baño y en volúmenes avanzados. La polidipsia, que es la ingestión exagerada también de agua, una sed intensa. Nicturia, tener 3 o 4 frecuencias de diuresis urinaria. Durante la noche, calambres, prurito de meses de evolución junto con palidez. Cuando se encuentra palidez y coloración amarillenta de la piel, se debe orientar clínicamente hacia un proceso crónico. Ustedes pueden diferenciar en un proceso agudo y crónico clínicamente, 1, a través de los antecedentes y 2, por la coloración de la piel. Cuando tiene una coloración amarillenta casi terrosa, se debe pensar más en una crónica y no en una aguda. Debemos indagar también datos que hayan llevado a una hipovolemia en el paciente, que hayan producido un gasto cardíaco bajo. Hemos visto que son algunas enfermedades del corazón y de las válvulas o del pericardio, el uso o consumo de medicamentos nefrotóxicos, la presencia de infecciones generalizadas, trauma, obstrucciones a nivel ureteral que nos puedan producir la enfermedad. Ya en el examen físico, vamos a tratar de ir identificando algunas de las lesiones, si se trata de problemas cardíacos, con la auscultación del corazón y ver cómo está depletado su volumen, si existen datos de insuficiencia cardíaca, soplos valvulares, etc. En el pulmón, los llamados estertores por edema agudo, que debe ser bilateral y extendido en ambos campos pulmonares. En la vía urinaria, descartar que no existe un globo vesical y como causa de que produzca una insuficiencia renal postrenal, o sea que esté producida por obstrucción, o si se debe a una hipertrofia prostática, que es común en los pacientes de la tercera edad. En la piel y mucosa encontramos lesiones y otros signos de enfermedad sistémica, pero principalmente datos de deshidratación. Y si se hace un fondo de ojos, encontraremos la llamada retinopatía hipertensiva o diabética, que es nada más que la expresión de una enfermedad crónica, sea por hipertensión arterial o diabetes. Entre los antecedentes de mucha importancia son, en primer lugar, datos de insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca, nuevamente abuso de analgésicos, procesos de infecciones, hepatopatías, enfermedades autoinmunes. Todos estos datos ustedes los deberán recabar en una buena historia clínica para que tengan como una orientación hacia cuál es la causa de esa insuficiencia renal que están revisando. También encontraremos algunas llamadas manifestaciones de reducción verdadera de volumen, como son la sed, la hipotensión, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular, disminución de peso, sequedad de piel y mucosas. Y cuando existe una reducción efectiva del volumen, encontraremos signos de hepatopatía crónica, de insuficiencia cardíaca o de sepsis. Estos cuando existe una comorbilidad o una enfermedad previa que esté produciendo. En la forma renal encontraremos que la isquemia va a ser causada por un shock hipovolémico, un shock séptico, una cirugía mayor o una oliguria o anuria, por una mala preparación preoperatoria o por un sangrado profuso en el transoperatorio, que
Si persisten, nos van a llevar a la llamada necrosis tubular aguda, donde aquí existe una lesión parenquimatosa y no es funcional como la prerrenal. Y en la nefrotóxica, que está debida a medicamentos. ¿Qué van a ver ustedes en la bioquímica sanguínea? El aclaramiento de creatinina, su valor normal es de 100 a 120 ml por minuto. Podemos encontrar que exista una hiperpotasemia cuando la insuficiencia renal aguda es oligúrica y en estados hipercatabólicos por destrucción muscular extensa van a llevar a una hiperpotasemia. Lo contrario en las formas poliúricas, porque se va a perder gran cantidad de agua, y no solo de agua, sino de electrolitos como son sodio y potasio. Las hipocalcemias también, por la elevación del fósforo y del magnesio, hacen que exista un mayor ingreso de electrolitos hacia la célula, que ya hemos visto en líquidos y electrolitos, y por lo tanto un edema a nivel celular. Que el ácido úrico esté mayor a 12 miligramos y la hiponatremia. Vean en este cuadro bonito de un parcial de orina, que se puede ustedes diagnosticar a través de la observación de un simple parcial de orina si el paciente ya está cursando con una insuficiencia prerrenal o con una necrosis tubular aguda. En la insuficiencia prerrenal, el sedimento, lo que van a encontrar y que muy pocas veces les dan la debida importancia, no solo algunos médicos, sino la mayoría de los estudiantes, es de que no deben existir cilindros hialinos, y si existen, son aquellos que están formados por la proteína de TAM-Horstmann y que indica de que ese riñón está sufriendo y está entrando en una insuficiencia renal aguda de características prerrenales. Pero cuando ya encuentran los llamados cilindros granulosos, que son aquellos pigmentados y que se encuentran junto con una gran cantidad de células epiteliales o se asocian a una hematuria, ya hablamos de necrosis tubular aguda. Entonces recuerden, cilindros granulosos ya son indicación de una necrosis tubular y los hialinos de una insuficiencia prerrenal. Esto como datos importantes que les va a servir al revisar un parcial de orina. En el electrocardiograma, que ya vimos también una clase de líquidos electrolitos, les puede orientar hacia ciertos trastornos electrolíticos, y el más peligroso que vimos y es la hiperpotasemia, que se traducirá con prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del espacio QR, S y aplanamiento de la onda T, más se puede asociar a una llamada hipocalcemia. Este otro slide, por favor, quiero que lo tengan bien en mente y que lo estudien, porque no se puede hablar de una insuficiencia renal si es que no se utiliza la clasificación de Akin, que es nada más la definición de la severidad y disfunción renal aguda. Un estadio Akin 1 es que se toma en cuenta los criterios de la creatinina sérica. Entonces, un incremento de 0.3 miligramos por decilitro, o lo que traduce en 1.5 a 2 veces por encima sobre su valor basal, se dice que es Akin tipo 1, y el criterio de volumen de diuresis es de que desciende a menos de 0.5 ml por kilo peso hora en un lapso de 6 horas. Hablamos de un Akin 2, estadio 2, cuando el incremento de la creatinina sérica es 2 a 3 veces por encima de su valor normal, y el volumen de diuresis es menor a 0.5, pero ya no en 6 horas, sino en 12 horas. Y el Akin estadio 3 es de que la creatinina sérica sube más de 3 veces sobre su valor normal, y el volumen de diuresis es 0.3 menor de que 0.3 en 24 horas o una anuria de 12 horas. Estos criterios y esta clasificación de Akin es fundamental para ayudarse también en el tratamiento médico que se va a realizar. Y por último,
¿Cómo van a manejar ustedes a un paciente que está cursando con una insuficiencia renal, sea de origen detectado en el preoperatorio, en el transoperatorio o en el postoperatorio? Entonces, una de las primeras cosas que se debería hacer es disminuir la dieta de carbohidratos y dar un aporte de alto valor biológico, principalmente de proteínas, también irlas disminuyendo, porque no se olviden de que las proteínas en alta cantidad dañan también los riñones. Se debe monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y se debe medir a valores muy mínimos la ingesta de sal y medir también si existe pérdida de agua. Para controlarlo de forma más adecuada es realizar un sondaje vesical y se mide la diuresis oral. Una vez corregida la volemia, el volumen urinario aumenta y se debe continuar con la reposición de líquidos a un ritmo de diuresis adecuado. Pero si esta reposición no aumenta o no existe una contraindicación, puede, en la forma más adecuada y que les hablé en la clase del día de ayer, es la resucitación mediante bolos y no dar en forma continua las soluciones cristaloides. Bolos de 500 o de 1000 cc de solución salina fisiológica en 30 minutos y controlando la presión arterial o la presión venosa central. Se deben canalizar siempre vías periféricas y central y monitorizar la PVC. Y si la causa que ha provocado la ira es una disminución del volumen circulante positivo, se aplicarán protocolos de tratamiento de shock y tratar de manejar este shock que se está presentando con mucho cuidado si aquellos pacientes cursan con insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática. Si no existe otra complicación en la restauración, mejorará rápido la insuficiencia funcional. Pero si el paciente tiene una mala respuesta y la evolución es, entraremos así en una insuficiencia renal parenquimatosa que se denomina necrosis tubular aguda. Y en esos casos ya el trabajo del cirujano queda en un segundo plano porque se debe pedir una interconsulta con un nefrólogo y los nefrólogos son los que se van a encargar ya del manejo de una insuficiencia renal establecida. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Son temas que han visto que he desarrollado durante la anterior semana, desde el día miércoles hasta el día de hoy. Temas que no son agradables, uno de el estudiarlos y peor de digerirlos, pero creo que se los he expuesto de la forma más esquemática posible para que ustedes entiendan. Espero de que hayan comprendido la materia. Estos son temas que van a entrar para el tercer parcial y bueno, ya de acuerdo a la programación, conmigo estarían concluyendo sus clases teóricas. A los alumnos que pasan conmigo en las prácticas, yo les voy a mandar en el curso de esta semana una pequeña encuesta para que me las respondan, por favor, y me den su parecer. ¿Entendido? ¿Alguna otra cosa más, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, ha sido un gusto el poderles expresar algunos conocimientos que yo haya podido tener y que ustedes hayan comprendido. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.